Excelente. Ahora sí, formalmente, buenos días a todos y a los que se están sumando a escuchar la videoconferencia diferida. Primero, como saben, tienen que ponerse en a todos, no compartir pantalla. Esa es una opción que les sale por ahí arriba si tienen algún botón, pero lo aclaro por las dudas. Para que escuchar, ustedes tienen que tener el volumen de su computadora alto y observar que acá esté conectado el audio, tiene que estar en celeste. Arriba tienen el chat para los que primero se están conectando. Si hay chat, no se ve por ahí otra cosa, se desplaza. Hola Normi, buen día. Pero creo que en general todos están escribiendo a todos. Muy bien. La flecha roja tiene que estar ahí. Muy bien. Voy a bajar un poquito para que vean lo que vamos a tratar hoy. La videoconferencia de hoy se trata de la monografía y los pormenores para confeccionarla, para elaborarla. Y tiene que ser además un primer paso hacia el tramo final de la carrera, que se trató de la tesina. Entonces esto es como una gradualidad. En literatura 1 empezamos con la escritura académica con el ensayo, en la 2 hacemos la monografía y el próximo año ya van a estar abordando la tesina. Archivos iniciales que figuran ya en el campus, en la plataforma, tienen cómo hacer una monografía y después las pautas formales generales para la elaboración de la monografía, es decir, qué se espera de la monografía en cuanto a el instituto en el que ustedes están, porque cada institución tiene como unas pautas diferentes, hojas de estilo diferentes. Sin embargo, bueno, al principio dar solamente esos dos archivos a mí me resultaba como insuficiente, porque veo que hay como un temor o una inseguridad que tiene que ver con abordar una monografía a veces por primera vez, otros por ahí ya transitaron otros estudios superiores y ya confeccionaron monografías, pero bueno, siempre es algo que no sé, resulta de cierta dificultad. Entonces, la idea de la clase de hoy es explicarles un ejemplo, ¿no? Desmontar un procedimiento. ¿Y por qué digo lo de un procedimiento? Porque seguramente hay diferentes maneras de hacer una monografía, diferentes estilos. El trabajo monográfico además tiene que ver con una madurez en la escritura. Entonces, tengan claro que lo que yo les voy a explicar es un ejemplo, un procedimiento, no es el único. Si alguno cursó en otro lado o cursó literatura 1 presencial o en algunas otras formaciones, por ahí hicieron otro tipo de monografía, abordaron desde otro lugar los textos, así que esto es simplemente un ejemplo. Alcira y Nicole dejaron la reunión, capaz que se les cortó internet. Muy bien. Por otro lado, vamos a establecer pautas obligatorias de entregas previas y vamos a guiar el tipo de análisis que se puede presentar para la monografía. Una de las cosas que siempre destaco es que hay que aclarar las dudas. La monografía tiene que ser un trabajo de realización personal. ¿Qué significa esto? Que no se puede copiar indiscriminadamente lo que vayan encontrando en sitios web, sino que hay que atribuir, porque el plagio, que está tan de moda,
tiene que ver con una falta académica grave. Entonces hay que evitarlo y hay que citar y decir las fuentes de donde se están sacando los datos. Por otro lado, una monografía no puede ser una suma de datos sacados de otro lado. Es decir, tiene que haber una lectura personal y una interpretación y una corrección en la manera de expresar esa lectura y esa interpretación. ¿Sí? Muy bien, Nicole, yo estoy acá, bien, perfecto, ahí está. Sí me había salido un globo que me decía que habías abandonado la reunión. A ver, Alcira, si se quedó o si se le cortó. Ahí está Alcira. Normi, hola. Bien, todos expertos, decía Normi, videoconferencistas. Muy bien. Ya hemos recorrido todo un techo con eso. Y por supuesto, aclarar dudas, que no se van a agotar en el día de la fecha. Ustedes, a medida en que vayan entrando al sistema de escribir la monografía, eso les va a generar dudas, van a tener vacilaciones. Bueno, quiero que sepan que yo estoy acá para orientarlos, que ustedes traten de ajustarse a el tema de las entregas que ahora vamos a ver, aun cuando, y esto lo digo para todos, para los que están en línea y para los que escuchan la videoconferencia diferida, aun cuando por ahí decidan que, no sé, en diciembre estoy muy tapado de trabajo, prefiero dar materias atrasadas, tengo muchos exámenes, tengo un viaje pendiente, lo que fuere. No me voy a poder presentar ahora, en febrero no me voy a poder presentar tampoco, entonces la dejo para julio. Yo no lo recomiendo porque uno se empieza a alejar de lo que es el contenido de lo visto en clase, que es parte también del examen, pero bueno, a veces hay cuestiones de fuerza mayor y se necesita aplazar un poco el examen. Qué sé yo, he tenido alumnas que por ahí estaban embarazadas y de repente tratan de hacer la monografía un año después. Por eso hago esta aclaración. Entonces, para los que se van a presentar ahora o para los que se van a presentar más adelante por cualquier motivo, siempre respetar la gradualidad de entregas. Así como en el ensayo, los que cursaron conmigo hacían 2 entregas previas hasta la entrega final, que era la definitiva. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Porque si empiezan, digamos, con el planteo erróneo o mal redactado o algo que está molestando, que dificulta, ya el resto no van a poder avanzar. Por eso el tema de las entregas no es hacerla toda de un tirón y enviármela y entonces yo tardo más en corregir, no les puedo orientar en el proceso del paso a paso y entiendo, para ustedes y para mí es más trabajo, es más lectura gradual, pero también es mucho más efectiva y mucho mejor en el producto final, ¿sí? Bueno, estamos hasta acá. Vamos al chat. Ahí está Alcira que dice que volvió a entrar. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser compartir unas generalidades que tienen que ver con este tramo final de literatura 2 y después, el orden del día es ¿no? Digamos, primero ver las fechas, los pormenores y después comparto pantalla y vamos viendo el archivo que ustedes ya tienen en la plataforma. ¿Se ve? Ahí cambié de archivo, esto después se los envío, no se preocupen. Hay algunas fechas que yo ya puse, son fechas tentativas que ya está mandando el Instituto para Literatura para consulta nuestra de los docentes, así que es tentativo, después cuando el Instituto las publique oficialmente, ustedes chequen que sean estas. Pero no quería dejar de señalar que hay 2 llamados, es decir, 2 fechas para dar literatura. En el turno mañana hay 2 horarios, en el turno tarde hay 2 horarios, y en el turno noche lo dejo así sin colorcito porque yo no estoy en el turno noche, yo voy a otra institución a trabajar en el turno noche, por eso yo les recomiendo que arbitren los medios para presentarse o a las 9 o a las 14:30.
lo mismo para febrero, o a las 9 o a las 14:30 hay 2 llamados disponibles. Si por algún motivo hay dificultades en el horario y no pueden ni a la mañana ni a la tarde y tienen que presentarse en el turno noche, me tienen que avisar igualmente en qué fecha se van a presentar, aun cuando haya pasado un año desde que cursaron conmigo, no importa, me avisan, porque yo tengo que dejar a los profesores dicho más o menos cuál fue el desempeño de ustedes durante el cuatrimestre y si aprobaron o no la monografía. Entonces, tengan en cuenta eso, es decir, van a dar con otros docentes. Si se presenta el turno mañana, turno tarde, yo siempre voy a estar para tomarle yo, que es lo más, digamos, adecuado, apropiado, conveniente, porque yo ya los conozco y porque cursaron conmigo. Recuerden que para dar literatura 2 tienen que haber rendido el final de literatura 1, ¿sí? Así que eso es importante, que regularicen el tema de literatura 1. Nicole pregunta, si no se aprueba la monografía no se puede rendir el final. No, es decir, el examen parcial es una parte, la aprobación de la monografía es otra. Es decir, cuando yo ya les digo, bueno, ya está, con esto te puedes presentar, ahí se pueden presentar al examen final. Fecha tope de entrega de la monografía, una semana antes de la fecha del examen. De la fecha del examen que ustedes hayan elegido, ¿no? Si hay 2 fechas, si por ejemplo deciden presentarse el 13 del 12, será el 7 del 12, 8, que es el feriado, la última entrega, porque pues me tienen que dar tiempo a mí para que yo haga la última revisación y para que se las envíe, etcétera. Y no puedo garantizar que si ustedes me la entregan el 12 a la noche, yo el 13 les voy a poder contestar, responder si está aprobada o no, porque hay mucho volumen de corrección en esos días, y tengo que tener tiempo dentro de todas las otras actividades para mirar todas las monografías y los ensayos que se vayan presentando, ¿sí? Muy bien. Siempre una semana entonces, aun cuando ustedes deseen presentarse en diciembre de 2018. Vale lo mismo esto. Lo aclaro acá y lo aclaro para que les quede también fuertemente señalado a los que están escuchando en diferido la videoconferencia. Como saben, así como hicimos con el ensayo, va a haber entregas parciales o borradores, condición indispensable esta, al menos 2 borradores. Pueden ser más con los avances de la monografía antes de la entrega final. Si todo va bien son 2, pero a veces yo, la verdad que mando a revisar algunas cosas y se vuelven 3 o 4, así que antes de la entrega final. Así que depende de cada trabajo, el mínimo es 2. Así yo puedo ir evaluando efectivamente el desarrollo y que la monografía está siendo efectivamente hecha por ustedes. ¿Cuál es la gradualidad de las entregas? En la primera entrega, portada, índice, introducción y si ponen datos externos. Es opcional. Ahora en el ejemplo yo pongo datos externos, pero no hay que extenderse mucho con eso. Lo más importante es lo que sigue. La segunda entrega, los datos internos o, como se llama en el cuadernillo, análisis literario, más si hubo correcciones de lo anterior, ¿sí? Y la entrega final, todo lo anterior, con las correcciones incorporadas, más las conclusiones y la bibliografía. Siempre se trabaja con control de cambios, ¿sí? Así que ustedes también tienen que incorporar este conocimiento que se supone deben tener, y si no lo tienen, en la plataforma general del instituto hay un tutorial de cómo se trabaja con el control de cambios. Es muy sencillo, el tutorial está muy bien hecho, como para que ustedes lo consulten y en tal caso si tienen dudas me pregunten, pero el tutorial es clarísimo. No es que cada vez que ustedes entregan tienen que copiar todo otra vez y no, tienen que, a partir de mi control de cambios, les va a abrir a ustedes el control de cambios en otro color, porque en general está pautado dentro del control de cambios cambiar el color de acuerdo con el autor, así que si yo les pongo comentarios me va a salir con AP, Adriana Pérez, AP chiquitito, a ustedes les va a salir con las iniciales y van a aclarar con color lo que corrigieron.
cosa de que yo a la segunda vez que leo, o la tercera o la cuarta que voy leyendo la monografía, sepa qué les marqué antes. ¿Sí? Nunca tienen que borrar mi control, sino poner con el propio control al lado de ustedes la corrección. ¿Sí? Además, esto es importante, desde el primer borrador entregado, incluso en la carátula, y observan estas indicaciones de la hoja de estilo. Están en el apunte pautas generales formales para la elaboración de la monografía, que esos son los dos archivos más importantes que ustedes tienen para elaborar la monografía. Si no los miraron, mírenlos después. La idea era, por ahí yo, después del parcial, no fui tan asertiva en decirles, bueno, miren los archivos de la monografía, lo di por sentado, pero no importa, lo pueden ver luego. Ahí están los dos títulos, ¿no? Pautas formales generales para la elaboración de la monografía y cómo hacer una monografía. ¿Sí? ¿Está hasta acá alguna duda? ¿Miles? ¿Ninguna? Bien. El examen oral, entendido hasta ahora. No, la entrega final ya cuando yo les digo, esta es para las primeras más que nada, Eli. La entrega final ya, yo ya les voy diciendo, miren, incorporé ya algunos de los cambios, ustedes pongan la prolija para la entrega final. Antes de imprimirla, yo siempre recomiendo, siempre que ustedes la impriman en casa, la miren ustedes con ojo profesional, porque ya les falta mucho menos para ser profesionales, ojo de redactor, ojo de corrector, y miren cosas que por ahí a mí se me pasan, porque en realidad la corrección puede ser infinita, ¿no? Podemos volver a ver, volver a encontrar alguna coma, un espacio que se me pasó, la nota a pie de página cometí una falta de ortografía, bueno, todo eso por ahí a veces cuando uno lo leyó varias veces en la pantalla es como que el ojo se achancha, se acostumbra, entonces por ahí cambiar el soporte, ver desde el papel y ustedes también corregirlo y volver después, antes de la impresión final, digamos. Nicole dice, tiene que tener epígrafes, no es necesario, eso es opcional, ¿sí? No es obligatorio. Muy bien. Examen oral. Para el examen oral, parecido al de literatura 1, primero exposición y defensa de la monografía, hablar de manera segura de desarrollar, principalmente el análisis interno, es decir, mencionen en 2 palabras el argumento si quieren, la biografía no es necesario referirla en el examen oral, la biografía del autor me refiero. Lo más importante es donde ustedes hincaron el diente, el análisis interno, ¿no? Si dicen, bueno, yo empecé haciendo un planteo sobre, no sé, Roland Barthes, y bueno, ¿y quién es Roland Barthes? Ah, no sé. ¿Y de qué libro lo sacaste? Ah, no me acuerdo. Esas cositas son como detalles, ¿no? Es importante entonces saber quién es el autor, el nombre completo, la nacionalidad, si es crítico literario, cuándo publicó la obra, etcétera. Todo eso, digamos, ayuda a que el tribunal se predisponga positivamente hacia ustedes, que ustedes esos datitos iniciales los sepan con rigurosidad. Y después, por supuesto, viene la pregunta sobre el punteado de temas que yo les hice acá, acerca del cuadernillo, ¿no? El cuadernillo y los textos obligatorios. El repaso inicial del cuento, el escritor, el lector, la lectura, la diferencia entre narrador y escritor empírico o escritor de carne y hueso, ¿no? Como nunca hay que confundirlos, ¿no? Los niveles de lectura, los textos de Barthes y Eco, los tipos básicos de narradores y los entrecruzamientos, cómo se hace para enunciar el tema, qué es la idea central, la trama, el hecho único, y lo más importante, los cuentos de Borges en relación con los ejes temáticos que vimos, ¿sí? Lo último que es lo que tiene que ver con la monografía, porque se relaciona con la novela latinoamericana, brevemente por ahí alguna pregunta de nuestro patrono Mallea, la novelística de Mallea, alguna reflexión de Sábato
y la diferencia entre cuento, novel y novela. Repaso general de literatura 1, por supuesto no van a saber todo, pero los 3 géneros literarios tenerlos claros, las características y los pilares del cuento, las características del cuento popular y el cuento literario, y saber, como siempre, porque esto ya lo tienen que tener incorporado, especialmente la distinción entre cuento y relato, cuál tiene conflicto y cuál no. ¿Sí? Eso sería el examen. Nada más ni nada menos. ¿Sí? Muy bien. Vamos hasta acá. ¿Tienen preguntas? Mientras comparto la pantalla, lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla para ir viendo el archivo de la monografía. Sí, claro, después se los envío. Las generalidades y el objetivo de la videoconferencia de hoy, especialmente para los que no pudieron asistir. Ambos archivos se los envío ahora cuando terminamos la videoconferencia. Muy bien, ahora lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla. Voy a volver alternativamente al chat porque cuando comparto pantalla, es decir, ustedes ven mi pantalla, no puedo ver el chat, se me desaparecen los comandos de arriba, así que voy a volver alternativamente. Si ven que hay 2 o 3 preguntas que no respondí, esperen a que yo mire nuevamente el chat. Nicole dice, tengo preguntas, pero las hago luego, no hay problema. Ahora compartimos, a ver cómo era, opciones, compartir mi pantalla, a ver. Y ahí estamos, mágicamente compartimos mi pantalla. ¿Se ve? Díganme si se ve, si la ven todos. Perfecto. Nicole dice que sí, excelente. Muy bien, saco un minutito el chat. Bien. Primero, por supuesto, ahí dice Alciras que sí, que se ve, perfecto. Primero, por supuesto, la carátula, es la que hemos utilizado para los trabajos prácticos y es la carátula general del instituto. Recuerden, porque esto es un detalle, dejar la carrera que están cursando en este momento, es decir, son correctores o redactores, es decir, suprimen, ¿sí? Se suprime la que no corresponda. Modalidad de distancia, literatura 2, nombre del alumno siempre en amarillo. En trabajo y título, trabajo o actividad. En trabajo o actividad ponen monografía sobre y el texto que ustedes hayan elegido, la novela que ustedes hayan elegido. Y en el túnel, el título del trabajo, se pone un título sugerente que sintetice lo abordado, ¿no? Yo acá elegí el túnel, un camino hacia lo oscuro, ¿sí? Que después se va a repetir en la primera hoja de la monografía. La fecha de entrega, se pone la fecha final de entrega y el año académico, el ciclo lectivo 2017. Detalle, se enumeran las páginas menos la portada, es decir, esta no lleva número. En realidad acá el del índice tampoco llevaría, pero yo nunca encuentro cómo hacer para sacarlo. Cuentan igual para el número de páginas. Perdón. ¿A qué me refiero con esto? Si la monografía va a tener 10, 12 páginas, también contamos en esas 10, 12 páginas el índice y la carátula. Para confeccionar el índice, la primera es la opción recomendada, ¿no? Al principio se hace una tentativa, ¿por qué? Porque mentalmente nosotros sabemos por dónde queremos ir en el análisis que vamos a hacer, la estructura que le vamos a dar a nuestra monografía. Así que por eso después capaz que alguna cosa nos queda muy larga, entonces época de movimiento decidimos sacarlo, ¿no? Entonces es tentativo, al inicio lo ponemos y después lo sacamos. En las pautas de elaboración de la monografía hay un link, un enlace, ¿no? Para hacer el índice automático. Voy a sacar link y voy a poner enlace, que me gusta más. Que no es difícil, pero que tienen que tener cierta cancha para poder incorporarlo. Así que
Ahora yo les voy a decir otra manera, si no se animan a hacer el índice automático. Es muy práctico, especialmente para cualquier otro trabajo que después hagan en su vida profesional. ¿Por qué? Porque esto les va cambiando, digamos, el número de páginas sin necesidad de volver y tener que cambiarlas manualmente, ¿no? Así que eso tenganlo en cuenta, si no les sale ahora, para explorarlo más adelante y para saber que esto existe y que se cambia automáticamente. La tipografía de el índice tiene que reproducir la que se usa en el cuerpo de la monografía. Hay un orden, según la hoja de estilo, para poner título, subtítulo dentro del subtítulo. Eso también lo tienen en algo que se llama modelo de títulos y subtítulos en la carpeta esa que les digo dentro de la bibliografía obligatoria. El autor videobra también se puede llamar biobibliografía, es decir, biografía más enumeración de obras del autor. Para el que no se anima, yo acá hice una segunda opción de índices, ven que no se pone todo grisecito, es porque está hecho manualmente. En cambio, si yo me paro ahí, se nota que es todo un bloque. Bueno, para el que no se anima a hacer esto, es un breve ejemplo que voy a hacer. Esperen que saco el control de cambios. Me paro en la hoja, voy a inicio, ¿sí? Voy a insertar, y acá dice tabla, ¿no? Entonces abro la tabla y pongo, por ejemplo, 2. Y corro un poquito, ¿no? Y acá, por ejemplo, pongo introducción. Y ahí pongo punto, no, acá no, perdón, cambio de celda. Punto, y al final del cuadro pongo página, no sé, 1 o 3. ¿Sí? Como hago el siguiente, datos externos, ¿no? Tengo que ir calibrándolo de manera manual. Saco los puntos que me sobran, pongo datos externos, ¿no? Corro un poquito para que me quede más parejo. Y acá vuelvo a la celda, pongo punto, y pongo página 5, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cómo hago para que no se vean estas líneas? Porque si ven acá, ven que no se ven líneas. Y acá tampoco se ven líneas y lo hice con este sistema. Sombreo, ¿no? Veo si hay bordes y sombreados disponibles y pongo ninguno. Entonces queda como si no tuviera la línea. Para mí es más trabajo, porque hay que calibrar la celda, correr el cursor, hacer la línea de puntos que quede igual, pero es una opción más fácil para aquel que no se anima a hacer el índice automático. ¿Está? ¿Se entendió? Esperen que voy al chat un minuto. Por si alguno no se anima, ahora lo saco para que quede el archivo bien, no se anima a hacer el índice automático. El automático sería muy largo acá, Nicole, de desarrollarlo. Hay un enlace en las pautas generales de cómo hacer una monografía, hay un enlace para que vos vayas a un tutorial que te lo explica muy claramente, y si está caído ese enlace, después tenés un montón de tutoriales, un montón de sitios que muestran cómo se pone el índice automático. Es muy sencillo, lo que pasa que sería muy largo que yo lo explicara acá y hay un tutorial para hacerlo. ¿Está? Muy bien, vuelvo a mi pantalla. Bueno, vamos a la primera página. Un camino hacia el oscuro, ven que repetí el título que puse, el título creativo que puse en el índice. Se pone centrado en negrita, ¿sí?
Y la introducción, ¿sí? Podemos dejar un espacio más, y acá uno menos. La introducción, ¿no? Los subtítulos van al margen, es decir, no vuelven a poner ninguno en el centro. Y cuando después van a datos externos o no sé, época y movimiento, no, siempre van al margen. El que se pone, digamos, centrado en negrita es el túnel, un camino hacia la oscura, ¿no? El título creativo. El primer subtítulo, la primera gradación, es también con mayúsculas, al margen y sin negrita. Para eso tienen el modelo, síganlo a rajatabla. En el primer párrafo no se deja sangría, ¿sí? No se deja sangría, y ahora después les voy a decir las dos opciones para separar párrafos, vamos a ver las dos. Pero en cualquiera de las dos opciones, el primero no lleva sangría. Bueno, la nube en el túnel, Ernesto Sábato, se publica. Ernesto Sábato, la primera vez que mencionamos al autor, no ponemos es Sábato o Sábato. Ponemos Ernesto Sábato y después podemos poner Sábato en todo el apellido del autor, solamente en todo el resto de la monografía. El interlineado siempre es 1,5 en todo, salvo en las citas de bloque. Eso ya lo vimos en el ensayo. Para eso van a párrafo. Ven que dice 1,5. Sábato admite las dos, Alcira, Sábato con tilde o sin tilde, porque con una se respeta la nomenclatura italiana, creo. Yo, por ejemplo, en todos los que tengo de papel de él aparece sin tilde. Pero después, como una ultracorrección, en muchos lados aparece con tilde. Muy bien. Publicada en Reynero, desarrolla en primera persona la historia. Aclaro que estoy hablando de la historia, recuerden la diferencia entre historia y discurso. Acá hablo un poquito del argumento, ¿no? Este es entonces como la primera instancia, lo primero que pongo es el autor, cuando se publicó, y la historia. Acá fíjense que usé párrafo automático, ¿no? ¿Qué dice? Voy a párrafo, y acá dice automático, ¿sí? Si yo no pongo automático, queda de otra manera. Tienen que lograr poner automático, ¿sí? Y digo, en este segundo párrafo, ahí voy, Nicole, ¿desde dónde voy a abordar esta monografía? A diferencia del ensayo, la monografía puede tener más capítulos, al menos el tipo de ensayo que hicimos en literatura 1 era una cosa más unificada porque abordábamos una sola cuestión y no nos abríamos en diferentes ramas. La monografía, que es un poquito más extensa, del ensayo pedido en literatura 1, puede abordar y hacer desde dos entradas, desde dos capítulos, desde dos secciones, el análisis interno. Acá, claro, se comenzará con los datos externos, la biografía, el movimiento de pertenencia, y esto es lo más importante, se desarrollará un análisis literario de la novela. El propósito de este último es ingresar en el túnel desde dos entradas, la idea de la novela polifónica de Bakhtin y el concepto de la intertextualidad de Genet. Por medio de este último se logrará ampliar la mirada hacia uno de los sentidos latentes, el tema de los celos y de la violencia de género, ambos presentes en el túnel. ¿Sí? Muy bien. Esta parte sí o sí tiene que estar. Nicole preguntaba, ¿se mencionan los núcleos narrativos? Sí, podés o no. Pueden ser dos renglones de qué se trata la novela, pero lo más importante y lo que sí o sí tiene que estar es cuál es mi planteo, qué es lo que voy a demostrar, qué es lo que me interesa demostrar de esta novela. Y no decir, bueno, sí, porque el protagonista fue muy injusto, y eso son todas, digamos, cuestiones intuitivas de ver el personaje como si fuera una persona real, y no interesa para el análisis literario. Lo que interesa es, bueno, yo a partir de la novela polifónica vi esto en el túnel, veo que se da esto, y eso me permitió leer esto otro dentro de la novela, ¿sí? Entonces ven cómo yo voy enganchando una cosa con la otra, ¿sí? Aclaro, acá en el comentario 12, es todo esto de biografía, época, movimiento, género,
la Nubel. No es obligatorio, solo les estoy dando un ejemplo. No tienen por qué hacerlo si ustedes dicen no. Yo la verdad, directamente quiero pasar al análisis interno, quiero hacer directamente el análisis porque eso me va a llevar como 5 o 6 páginas y si pongo lo otro me distraigo, me agoté, se agotó el que está leyendo, entonces quiero pasar directamente a los datos internos. Lo pueden hacer perfectamente, ¿sí? Muy bien. Datos internos, el autor vida y hora, ven cómo voy observando el tema de los subtítulos. Acá hice, solo para demostrarles, ven que puse no el espaciado automático, ven que acá está en 0, ¿no? En ese caso, el primer párrafo no lleva sangría nunca en ninguna sección, pero si no utilizan el espaciado automático, el segundo párrafo tiene que tener sangría, que lo logran con el tabulador, ¿no? Lo importante, elijan una o elijan la otra, ¿sí? Pero no pueden alterar y combinar las dos. Si eligen el párrafo automático, lo usan en toda la monografía y es más fácil, la verdad, es como más recomendable porque ya se olvidan y no tienen que a cada paso de párrafo que sigue hacerle el tabulador. Muy bien. Entonces dijimos que es un apartado más bien informativo. Poner las obras más relevantes, no todas, siempre dentro del párrafo, no hagan ítems, ¿sí? Voy corrigiendo yo también lo mío. Bien, aclaración importante. Que sea, digamos, fuentes electrónicas o revistas o diarios, la anotación va siempre a pie de página, ¿sí? Ven como lo hice acá. Y se saca el hipervínculo, es decir, se saca con backspace, ustedes tienen que sacar que quede, porque a veces después queda celestito o azul, si lo hacen con una impresora a color, y eso queda feo. Es decir, si no, pueden optar también por no sacar el hipervínculo y después imprimir todo en letra negra, pero lo recomendable, especialmente para trabajos que yo voy a leer desde la computadora, es sacar el hipervínculo. El cuadernillo de literatura también se toma como una revista, entonces siempre lo ponen ambas cosas, los sitios de internet, los libros, revistas y diarios, y el cuadernillo del Mallea a pie de página con una llamada, ¿sí? En las llamadas, ojo que también tienen que, ven que está justificado. Siempre el texto, tanto el cuerpo como las citas, tienen que estar justificadas. Importante esto, la biografía puede tener una fuente, pero no por eso debe ser copy-paste. ¿Qué significa esto? Que ustedes leen, por ejemplo, en Wikipedia y ustedes traducen, hacen un resumen en 2 o 3 renglones de la biografía del autor. Y después dicen de dónde lo sacaron, por supuesto, ¿sí? El tema es que a veces se copia textual de Wikipedia y se pone... No se puede copiar textualmente 3 párrafos y dejarlo como si nada, ¿sí? Siempre tienen que decir de dónde lo sacaron y hacer ustedes una reescritura personal, porque no van a poner todo además, sería demasiado extenso, ¿sí? Bueno, época de movimiento, acá yo les digo cómo hacer para citar, ¿no? Según el cuadernillo de literatura, en tal, siempre la cita abreviada, ¿no? Cita abreviada es año y página. No hace falta la página si es de parafraseado, ¿sí? La vamos a sacar. Si es una cita textual, sí, si es una cita textual tiene que ir la página. Cita abreviada entonces es año, 2 puntos, espacio, página. Como esta es de parafraseado, la página no hace falta. Entonces lo que hago acá es comentar lo que leí en el cuadernillo, ¿no? Descubrimiento, una realidad diferente, carga de drama humano, bla, 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 etcétera, ¿sí? Pero pueden optar, en vez de hacer un parafraseado, hacer una cita textual. Y para ello, nunca empiezan un capítulo no con cita textual, sino que antes ponen algo que
introduzca esa cita. La cita puede ser una cita de bloque o cita destacada, ¿no? No aparece integrada dentro del texto. ¿Por qué utilicé bloque? Porque tiene más de 3 renglones, ¿sí? Más abajo lo voy a explicar. En este caso, ¿sí? ¿Ven que el cuerpo está en 12? Bueno, la cita está en 11 y el espaciado del párrafo es sencillo. Eso se llama cita destacada o cita de bloque. Y al final, acá no se usan comillas, en las citas que están integradas dentro del párrafo sí, acá no, y se pone al final la página, ¿sí? Si no pusieron antes el año, año y página, pero como yo lo había puesto acá arriba, pongo solo la página. Los hechos narrados, etcétera, y explico la pertinencia de esa cita. Por ejemplo, pongo para graficar, esto se observa en la siguiente cita del primer capítulo, y acá pongo una cita integrada, pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso, porque es una cita más breve, ¿no? La primera vez que cito la novela va autor, año, 2 puntos, espacio, página. Después, solo la página entre paréntesis. Se sobreentiende, digamos, que están utilizando la misma edición. Por otro lado, de las características arriba citadas es la utilización de la primera persona y del monólogo interior, y acá mi parte. También se observa que en el túnel engancho lo teórico con lo que yo veo en el túnel. Y ese es el mecanismo que quiero destacar. Primero encuadrar desde lo teórico o la cita de autoridad, después se aplica a la novela en cuestión. ¿Cómo hacemos esto? Señalo, explico cómo veo yo lo teórico en esa novela, ejemplifico, fundamento, aclaro la pertinencia de la cita. No puedo terminar la cita y pasar a otra cosa. Tengo que, después de la cita textual de la novela que yo extraje, explicar por qué es lo que me dijo, qué es lo que demuestra, ¿no? Este es el esquema básico de lo argumentativo. Después, más adelante, cuando ustedes ya tengan aceitado el procedimiento de la escritura académica, pueden darse más licencias, ¿no? Y ampliar mucho más lo que se va planteando, o partir al revés. Ustedes dar la lectura personal que tuvieron e irlo validando después con citas de autoridad. Lo importante es que no puede ser una suma de citas de otros. Es decir, en la novela veo esto, en lo teórico dice esto, en la novela veo esto. Bueno, en lo teórico dice esto, en la novela veo esto. Tengo que yo explicar qué es lo que encontré. A partir de esto, ¿qué es lo que veo? Largarme a ver cuáles fueron mis intuiciones y cómo las puedo demostrar dentro de la novela. Y es importante el tema de la cita de autoridad, porque si no se vuelve como una cosa intuitiva, sin encuadre teórico, ¿no? Que no tiene rigurosidad académica. Bueno, después hago, digamos, el género de la novela, porque es la novela. Acá tomo Benedetti, que es un texto que ustedes ya manejan, ¿no? Y siguiendo estas características, y tiene menos de 140 páginas, con lo afirmado por Benedetti, el túnel despliega un proceso de y desarrollo. ¿Cuál es el proceso? En el que Juan Pablo Castel y desarrollo, qué es lo que le pasa a Juan Pablo Castel. Vuelvo a poner, si quieren, una cita del texto, que es una cita de bloque, con letra 11, interlineado sencillo, al final la página, y vuelvo a aclarar la pertinencia de la cita. Nunca termino llanamente con la cita textual, sino que después pongo por qué es lo que explayo acerca del análisis, qué es lo que veo en la cita, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Vuelvo al chat un minuto. Nicole pregunta, ¿se puede hablar de varios temas? Sí, se puede hablar de varios temas. Yo lo que señalo, no más de 2. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que trabajar en profundidad. No puede ser una monografía descriptiva que tenga en 12 páginas 6 subtítulos de lo que fue dominio, porque eso es como, encontré esto y desarrollo 5 renglones, encontré esto otro y desarrollo 5 renglones. Tienen que trabajar más que en extensión, en profundidad. ¿Está? Y dice si los links al pie de página se ponen ahí después en la bio
biobibliografía, no, sí, bibliografía, ahí sí. La hoja de estilo está en la bibliografía. Ustedes lo tienen en las pautas generales con la elaboración de la monografía. Ahí están todos los ítems que tienen que observar para que esto se encuadre dentro de lo institucional. Es decir, esto de cómo se cita en la bibliografía, cómo ponerle el espaciado, cómo poner a pie, qué se pone a pie de página y qué no, qué se reitera al final en la bibliografía, todo eso está en esas pautas. Más adelante, cuando ustedes hagan la tesina, seguramente van a ampliar, no podemos hacer todo ahora, ¿sí? Entonces, lo importante, como nos van a poder incorporar todos los conceptos que se les van a pedir para la tesina, este es como una entrada, como un primer paso, una preparación para el momento en que vean la tesina. Nicole, a lo que voy es varios temas como por ejemplo narrador, descripciones, forma de escribir, espacio-tiempo, no. Exactamente eso es lo que no estamos pidiendo en esta monografía. Es tomar un teórico y a partir de ahí ver qué es lo que encuentro en mi novel. Y recuerden que la palabra novel va siempre concursiva porque es una palabra extranjera. Muy bien. Para Nicole que preguntó esto, por ejemplo, para mí lo más importante es el análisis literario. Todo lo anterior, si ustedes quieren omitirlo, mejor, ¿no? Si quieren hacer todo lo de la novel, es algo que puede absolutamente sacarse, ¿no? No lo pueden omitir, es omisible. Ahora, lo que sí tengo que ver, aunque no lleguen, digamos, no hace falta que a rajatabla lleguen a las 12 páginas. Lo más importante es el planteo del análisis literario. Por ejemplo, subtítulo, siempre pie de página, estoy en el mismo nivel de introducción acá. El túnel y la novela polifónica van versales porque es subtítulo de subtítulo. Muy bien, el objetivo de este capítulo es analizar los fragmentos de esta novela en los que se evidencia la novela polifónica y constatar cómo a través de esa polifonía se construye el trasfondo semántico del túnel. ¿Qué es la polifonía? ¿Desde dónde parte? Aparece en la literatura para nombrar a la multiplicidad de voces dentro de una misma obra. El término fue definido por Mikhail Bakhtin, quien afirma, cita integrada, ¿ven? Comillas, y acá, cita abreviada de dónde. La novela es la diversidad social del lenguaje, organizada artísticamente. Para mí, Bakhtin es como básico para cualquier novela. En todas las novelas se ve esta diversidad social del lenguaje. Para los que eligieron por ahí los de esta autora Sara Gallardo, Enero o Pantalones Azules, ahí se ve exactamente esto de Bakhtin, ¿no? De la novela organizada artísticamente a través de la diversidad de voces, ¿no? Entonces, ¿qué dice Bakhtin? Lenguas y voces individuales, profesionales, círculos, modas pasajeros, lenguaje de los días, lenguaje social político, dialectos sociales, lenguaje de generaciones, lenguaje de género. Por eso hablaba de Sara Gallardo, ¿no? Que tiene tanto desde la escritura femenina, ¿no? Dice Bakhtin, ¿qué es lo que dice? Que es el plurilingüismo, el plurifonismo, orquesta sus temas a través de el discurso del autor, del narrador, de los géneros, de los personajes, son, digamos, estas unidades que dan cuenta de estas voces sociales y la diversidad de relaciones que se establecen. Esto es riquísimo. A partir de esto se puede analizar, yo diría que cualquier novela, ¿no? Para ver esta riqueza semántica a partir de qué es lo que dicen los personajes y cómo lo dicen. Bueno, ¿y cómo lo veo yo en mi nivel? En primer lugar, podemos ver el plurilingüismo planteado por Bakhtin en la relación entre Juan Pablo Castelli y María Iribarne. Cada uno representa un género, masculino o femenino, en una época determinada, a mediados del siglo XX. Y este contrapunto de los géneros va a desembocar más tarde en el femicidio, que es uno de los motivos de la novela. Vemos, por ejemplo, en el siguiente pasaje, cito, ¿no? A través del diálogo entablado y otros muchos a medida que se avanza la historia, el discurso de Castel se va intensificando en clave machista y el de María
y ahí tengo que explicar, y ahí puedo desarrollar todo lo que yo vi en la novela a partir de esto. No es que cuento el argumento, sino traigo cómo va evolucionando este discurso de Castell en clave machista, en los celos, en la posesión. Espero que sepan de qué estoy hablando. Yo elijo siempre el túnel porque es un clásico, o al menos era un clásico escolar antes, y creo que es una novela muy conocida como para que ustedes sepan en este ejemplo de qué estoy hablando, ¿no? Y voy desarrollando, ¿no? Acá tengo que ir desarrollando mi lectura a partir de lo teórico. Puedo echar ejemplos, ¿no? Pero viene mi cosecha personal, acá viene mi aporte personal, ¿sí? Si no, siempre parece que es como pongo una característica de Bakhtin, pongo 2 renglones de cómo lo veo en el túnel. Pongo otra característica de Bakhtin, pongo de dónde parto, qué es lo que dijo Bakhtin, por ejemplo, en este caso, de la bibliografía que ustedes elijan, y después de eso yo me explayo y voy hacia adelante con cómo encuentro todo eso y qué vi yo a partir de eso dentro de la novela. Y después puedo avanzar por otro lado, ¿no? Por otro lado, ven que acá pongo conector, cuando cambios, digamos, dentro de la línea argumentativa. Podemos ver cómo las clases sociales también dialogan en el siguiente fragmento. Y pongo un fragmento claro, ¿no?, del momento en que Castell va a la estancia y habla con Mimi y con Hunter, y que está lleno de extranjerismos y de una serie de cosas que van diciendo los personajes, y que él se siente muy fuera de lugar, ¿no? Entonces, cómo este fragmento exhibe la clase social a la que pertenecía Hunter y Mimi, la trivialidad, la banalidad, y cómo es percibida por un artista con la sensibilidad de artista que tenía Castell, ¿no? Entonces es, digamos, siempre el mismo procedimiento. Encuadro, veo qué es lo que decía la novela, pero después amplío, explico la pertinencia de esa cita, ¿sí? Esto de Bakhtin yo lo recomiendo para cualquier novela, pero sepan que no es obligatorio tomar Bakhtin. Pueden tomar otra bibliografía que ustedes encuentren, que a ustedes les parezca más pertinente, que ustedes puedan explorar y decirme, encontré este artículo teórico y me parece que iría perfecto. Entonces, eligen, pero siempre utilizan este procedimiento. E insisto que la parte más importante es la del desarrollo personal, ¿sí? A ver en el chat. Bien. Y Nicole preguntaba si podía hacer varios capítulos. Bueno, acá tenemos 2 capítulos, de acuerdo con lo que yo declaré en el planteo. Una parte era, ¿no?, esto de los discursos sociales, y otra parte es que me pareció que había, justamente, tras que existía este contrapunto de lo masculino y femenino, la posesión, el tema de los celos, bueno, entonces me acerco desde las relaciones transtextuales, ¿no? Cito, que es transtextualidad para Genet, una cita integrada, porque es breve, entre comillas y dentro del párrafo, y las 5 relaciones que él reconoce. Intertextualidad, que es la copresencia; paratextualidad, que es con hiparatexto; la metatextualidad, que es, por ejemplo, la crítica; la hipertextualidad, que es la transposición, la traducción, etcétera; la arquitectualidad. Bueno, menciono qué es lo que dice Genet. ¿Y qué es lo que voy a tomar yo? Tomo en este punto del análisis, recuerden siempre poner conectores que enlacen los párrafos. Resulta interesante entonces el concepto de intertextualidad, ¿no? La más explícita la cita, menos explícita la alusión. Un texto, que es el hipertexto, encontramos mencionado otro, que se llama hipotexto aigónico, o texto fuente, a través de una cita o alusión. Entonces, ¿qué lectura intertextual, pregunta retórica, que es otro recurso de lo argumentativo, se puede observar en el túnel? Y digo, en el fondo, le dice Castell, ¿no?, en el fondo es que sos capaz de engañar a tu marido durante años no solo acerca de tus sentimientos, sino también de tus sensaciones. La conclusión podría inferir un aprendiz. ¿Por qué no has de engañarme a mí también? Ahora comprendés por qué muchas veces te he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona
advirtió a Otelo que una mujer había engañado al padre, que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre. Y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho, es que has estado engañando, bla, bla, bla. Importante entonces, fíjense cómo filtra una mención, una alusión a Desdémona y Otelo. Esto es fuertemente indicial, ¿no? Esta alusión. Nosotros en la página 77, dentro de las 100, 120 páginas que puede tener según la alusión, nos puede pasar inadvertida, pero nosotros, no Dormí, somos ya lectores entrenados, no somos lectores ingenuos, y sabemos que cualquier mención dentro de lo que se va diciendo nunca es inocente, ¿no? Entonces esto que está tirado como ahí al pasar adquiere relevancia cuando terminamos de leer el texto, ¿no? Porque recuerden, culturalmente deberían buscar, si no lo saben, cómo termina la tragedia de Otelo. Así que es con la muerte de Otelo, de Desdémona a manos de Otelo, ¿sí? Y acá el túnel termina prácticamente de la misma manera. Entonces, la mención constituye una alusión a Otelo. ¿Qué aporta esta mención intertextual? En primer lugar, y teniendo en cuenta lo desarrollado en el capítulo anterior acerca de los géneros y el femicidio, desarrollo, ¿no? Además, reforzando la idea antes desarrollada, aporta un indicio el hecho del personaje de María, ya que podríamos encontrar una alusión velada hacia un intertexto bíblico, la Virgen intocada, intocable, desarrollo, ¿no? Primero encuadro, después veo qué es lo que encuentro en la novela y yo desarrollo mi mirada, mi lectura de la novela, ¿no? Y engancho párrafos para que queden cohesionados con los conectores, ¿no? Por otro lado, vemos que en el capítulo 25 la afirmación de Hunter acerca de la novela policial y de Don Quijote, otras menciones intertextuales, ¿no? Hablando de un género que es la novela policial, ¿no? Ninguna mención literaria es inmotivada, por eso podemos establecer que orientamos también el túnel hacia lo policial, ya que más adelante Hunter insiste, y hay todo a un desarrollo de Hunter acerca del asesino, que el detective y el asesino son la misma persona, y acá podemos ver cómo podemos observar este aspecto dentro de lo policial en la novela. Acá también hay parte de Castel detective investigando enfermizamente a María, pero él también, a través de esa investigación, se convierte en asesino de María. Entonces hay como una referencia metatextual acerca de lo mismo que va ocurriendo dentro de la novela. Y eso lo tengo que desarrollar yo, lo tengo que explicar yo. No puedo decir en 2 renglones, a eso me refiero con la profundidad que yo aporto dentro de la monografía. ¿Sí? Voy un poquitito al chat. Hay algunos, sí, a ver, Nico pregunta, las teorías literarias, vos decís el encuadre literario, vos querés enmarcar a partir de lo paranoico. Recordame cuál era la novela que habías elegido, Nico. Yo les puedo subir, creo que la plataforma, el tema de Piglia que aparece en, ya les digo, este texto de Link, el juego de los cautos, que ahí aparece el concepto de Piglia. Siempre, y esto importante, chicos que vuelven de Mariana Enríquez, me encanta esa novela. Se las recomiendo a todos, digamos, los que no elijan esa novela, bájense las otras y en algún momento leanlas porque a mí me gustan todas, ¿no? La ficción paranoica, Nicole está con esa. Bueno, ahí pueden tomar no solamente la ficción paranoica, sino lo siniestro de Freud, esta cosa amenazante, que es un clima denso, opresivo dentro de la novela. Pueden tomar también, te gustó, Nico, me alegro, me ocupé por ahí de buscar autores que no estén tan transitados desde lo teórico, ¿no? Pueden tomar también Rosemary Jackson, que habla acerca de qué es lo fantástico en nuestra época, porque le parece que es insuficiente el concepto de Todorov, ¿no? Y lo paranoico, la ficción paranoica, lo tienen que buscar eso o cualquier otro teórico. Yo igual te puedo ayudar a buscar, Nico,
siempre tomar el texto fuente, es decir, no tomar los fragmentos que están en la web, porque la paginación es importante. Y si no hay más remedio, se cita el sitio de internet del que lo sacaron, ¿sí? Pero yo después veo, para eso ya les tiré como 3 que podían trabajar, pero me fijo si encuentro algo de la ficción paranoica. Yo estoy casi segura de que lo tengo en la versión original, ¿sí? Muy bien. Normi, en la creciente oscuridad de Mallea. Bueno, acá mucho de la novelística de Mallea, viste que hay 3 procesos que detalla el cuadernillo. Para mí eso tiene que estar porque es parte de la bibliografía obligatoria de la materia, y ya con eso tenés un montón. Para mí, si vas a la profundidad y no a la extensión, tomar esos procesos y desarrollarlos y ver cómo eso se enlazaría también con algo de lo policial, porque hay una búsqueda y hay un enigma, ¿no? ¿Qué pasó con la mujer? ¿Cómo lo busca? No, se me escapa ahora el personaje principal, pero tenés mucho ahí como para decir, ¿no? Y de la novela latinoamericana en general, cómo se regodea en esos procesos internos, ¿no? Esos viajes internos. Hay un texto que se llama El viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe, que acá casi sería un antihéroe, ¿no? Así que si querés tomar uno solo y ir en intensidad, en profundidad, para mí mucho mejor, ¿no? Por eso insistí desde el inicio que es un ejemplo, ¿sí? Bien, cualquier cosa después saben que me pueden volver a preguntar. Nicole pregunta si las características de la novela se ponen sí o sí. Yo lo puse acá, pero no es obligatorio. Aclaro nuevamente, la descripción del género novel o el movimiento al que pertenece el autor, todo eso es omisible. Lo más importante es el análisis literario, es decir, lo que se llama datos internos, análisis literario. Eso es lo más importante. ¿Está? Muy bien. Lo último son las conclusiones, ¿no? Como les aclaro acá en el comentario 27, se retoma lo que se mostró, se hace una última reflexión, se cierra el texto. En otros casos, especialmente en trabajos monográficos más extensos o en la tesina, a veces se plantea, bueno, no se abordó en este caso tal línea que surgió del análisis, pero queda para futuros análisis, etcétera. Nada, digamos, es un cierre, ¿no? Es como hacer una recapitulación y cerrar, ¿no? Nunca cierren con una cita textual. Acá lo aclaro. Lo único que va, importante, un detalle que no dije antes, espero que todos lleguen hasta acá a escucharlo, nada va en hoja aparte, es decir, no dejen espacios en blanco innecesarios, va todo con una seguidilla, ¿sí? Desde el título general y todos los capítulos que vayan haciendo. Lo que sí va en hoja aparte es la bibliografía. Acá se me corrió. Control de cambios, lo saco. Ahí está. Bien. Hay una distinción entre bibliografía activa, que es la novela que ustedes eligieron, y la pasiva, la bibliografía pasiva, son todos los otros textos que utilizaron para el resto de la monografía. Siempre los ordeno alfabéticamente, saco los hipervínculos, recuerden, reitero, si ven que puse aparecía dentro del pie de página, acá lo vuelvo a reiterar. El orden es el que dicen los archivos, ¿no? Apellido, coma, inicial, punto, año de la publicación, título de la publicación en cursiva, coma, lugar de edición, 2 puntos, espacio, editorial. Ese es el orden que se utiliza en el Mallea o que utilizamos en el Mallea, ¿sí? Después, yo creo que había también una manera de poner primero los electrónicos, después las revistas, después, pero no sean problema, eso lo harán en la tesina. Por ahora con esto, que lo pongan bien, que lo pongan de manera ordenada alfabéticamente, está bien. El segundo renglón, cuando les lleva más de un renglón,
tienen que hacer un tabulador porque tiene que quedar como separado, ¿sí? Se deja entonces espacio. Pegarlo acá, se deja más sangría. Solo se ponen páginas en las compilaciones de varios autores. Cuando se trata de libros completos no se ponen páginas. Y ahí llegamos al final. 12 páginas, pero 10-12 páginas tiene que ser lo recomendado. Muy bien. Perfecto. Voy a no compartir más pantalla. Ahí está. Y vuelvo al chat de ustedes para que me pregunten lo que tienen como dudas. Nicole pregunta 10-12 páginas en total, así es, incluyendo, como dije al principio, la carátula, el índice, la bibliografía, todo eso se cuenta dentro de esas 12 páginas. ¿Cuándo se hace la primera entrega? A partir de ahora, cuando ustedes quieran. Yo siempre les recibo, tardo por ahí unos días, tenganme paciencia y les doy para que sigan trabajando. Por eso ya, digamos, los ejemplos los tenían de antemano, cosa de el que quisiera ir trabajando. Desde el inicio de la monografía podía hacerlo. Eso para mí me parece como un poco abrumante poner desde el principio esta carpeta que les puse a ustedes dentro de la bibliografía, pero ya había recibido como un feedback negativo de que muy hacia el final entendían el tipo de trabajo que tenían que hacer, y por eso lo incluyo desde el inicio. Por ahí no es para mí pedagógicamente no es lo más adecuado porque tiene un montón de cosas a las que dedicarse antes de llegar a este punto de la monografía, pero es necesario ponerlo para el que quiera avanzar desde el inicio. Nicole, las entregas las hacemos por mail o por mensaje privado. Por mensaje privado no se puede adjuntar, al menos yo no tengo dentro de mi plataforma donde ver el mensaje privado, así que por correo electrónico a prof.adrianaperez todo junto @yahoo.com.ar. Está en mi perfil, están los 2 correos de Yahoo a los que me pueden escribir. Muy bien. Más o menos está claro. Sensaciones, temores. Recuerden que esto es un avance. Ustedes ya hicieron, muchos ya hicieron el tema del ensayo, así que esto es avanzar un poquito más, ¿no? El ensayo fue como un primer abordaje, y ahí ya escribieron 5 o 6 páginas, 7. Es extenderse un poquito más en profundidad. Me dicen muchos temores, como es usual, pero tienen ustedes esa red de contención que es haber hecho ya el ensayo, esto es dedicarse un poquito más, extenderse un poquito más. Liliana dice sí, todo eso, temor, inquietud, ansiedad. Nicole, me siento perdida porque no sé qué tema abordaré. Trata de ver si lo siniestro, releé lo siniestro de Freud, que también creo que está en la bibliografía adicional, y si no, pedímelo, a ver si esto de este clima siniestro y lo indicial te sirve. La profundidad da un poco de temor. Hay que animarse a escribir sobre lo que van viendo a partir del encuadre, ¿no? A partir de qué bibliografía tomo para que no sea un análisis intuitivo. Y van a ver que una vez que empiezan a escribir no van a poder parar. Porque además ustedes se están dedicando a esto, a las letras. Eso ya es un plus. Alcira, recuerden que está la wiki abierta con las novelas. Si todavía alguno no decidió, vaya ahí que quedan pocas opciones. Así que completen la wiki. Alcira, recordame cuál era la novela.
así voy. Enero. Sara Gallardo. Toma la polifonía de Bakhtin. Ahí está el lenguaje de los padres, el lenguaje de los hijos, el lenguaje del campo, el lenguaje de la adolescencia, el lenguaje del deber ser para la mujer. Bueno, Nico, lo pongo en estos días, lo siniestro de Freud. Sí, y mandate desde ahí. Mira que ya tenés, digamos, parte de lo que yo hice en este ejemplo, lo tenés ahí, Alcira, como para empezar. Sí, Eliana, para mí también. Gallardo escribe desde ahí para mí. Si tuviera que decir, se me está acabando un minuto que se me está por apagar la computadora. Si tuviera que hacer una poética de Gallardo, diría que escribe desde ahí, ¿no? Desde esa cosa intimista de los lenguajes sociales y cómo se contraponen, ¿no? Acá en Pantalones Azules es un periodo, parece como si fuera la década del 40, la década del 50, ¿no? Todos los prejuicios, lo católico, lo judaizante, para mí entra, disculpen la expresión, entra como piña, ahí. Cris, este es el mar de Mariana Enríquez, debe ser, no Mariana Martínez. Cultura rock, ahí. Presente para trabajar acerca de los medios sociales. Hay otro texto de Bakhtin que habla acerca de cómo se incorporan los discursos menores, se literaturizan. Te lo puedo mandar, haceme acordar. Acá vemos cómo las crónicas periodísticas se vuelven material de la literatura, digamos, porque para los que no saben, Selmar trabaja con con muchos de los ídolos de rock que murieron jóvenes y que fueron icónicos por eso. Así que hay mucho de el discurso de la música rock y es apasionante desde ese lugar, tal cual, y ver cómo esos textos menores se van incorporando, ¿no? Y cómo sirven de materia literaria, cómo lo periodístico sirve de materia literaria y ampliar de ahí con toda la vuelta de tuerca de el universo paralelo que sobrevuela a partir de estas ninfas o seres que van transformando a estos personajes de rock en míticos. Muy bien, sí, tenés mucho para trabajar. Citan el lago Maggiore, muy bien, Ricky, ahí tenés un viaje, tenés que hablar del viaje. En la literatura moderna, digamos en la antigua, el tema del viaje era siempre un desplazamiento físico, ¿no? El héroe o protagonista iniciaba un camino, que era el camino de las pruebas, y en ese camino de las pruebas, me está corriendo el tiempo, 9:49, en ese camino de las pruebas adquiría una sabiduría, que vaya a saber cuál era, ¿no? Porque dependía de cada historia. Entonces, en el héroe mítico esto era muy claro. Dejaba su espacio, dejaba su lugar de confort, iniciaba un viaje, iba a buscar algo insospechado, y en el viaje se encontraba con amigos, y tenía enemigos que dificultaban su transitar, pero cuando llegaba tenía un objeto preciado que tenía que ver con encontrar un objeto preciado que podía ser algo físico o un conocimiento, un aprendizaje. Para mí, en el lago Maggiore tiene que ver mucho con este viaje, que es externo, pero que es interno, de este padre con la hija, ¿no? Y cuáles son los sucesivos aprendizajes que va encontrando, no solo, ¿no?, en esta relación padre-hija, sino en esta relación con su pasado. Si encuentro algo sobre el viaje, te lo mando. Ten en cuenta que la bibliografía habla de que es el camino de las pruebas. Y acá el camino de las pruebas son muy mínimas, ¿no? Es tratar de encontrarse con ese pasado, ¿no? Y qué es lo que se dificulta. Todo parece estar en el propio protagonista. ¿Qué dificulta ese encuentro o qué lo engrandece? Y por qué además esto de hacer ese viaje con su hija, cómo se encuentra en el futuro de él, que es su hija,
y el pasado, los ancestros, ¿no? Es parte de una trilogía, citan Lago Maggiore. Oscuramente fuerte es la vida es una y no me acuerdo cuál otra, de Dalmaceto, que a mí la verdad me encanta. Es un estilo muy descarnado porque no tiene mucha adjetivación, pero es muy bonito. Después hazme acordar y decime si te sirvió, ¿no? Bueno, ¿algún otro, chicos? ¿Algún otro que por ahí no sepa por dónde? Sin desmerecer a otros autores, dice Nico, es una sorpresa encontrar escritores nuevos y jóvenes que sean tan nuevos como Enríquez. Sí, está muy bueno, es una de las, últimamente anda muy bien, es una genia, dice Eliana, le gustó también a Eliana. Samantha Schweblin también a mí me encanta, no sé si puse alguna de las novelas, porque ya la puse mucho tiempo a Distancia de Rescate. Bueno, Casas, sí, claro, también bastante duro leer a Casas, ¿no? Ocio, creo que estaba muy de moda en el último tiempo, sí. Y yo siempre sigo buscando, dentro de lo policial también hay algunos autores muy buenos, Sergio Holguín, el de, yo hace poquito bajé un libro de La fragilidad de los cuerpos, que se hizo una serie en televisión, también se los recomiendo, dentro de los escritores jóvenes está muy bien, es decir, hay que tener un tiempo, ¿no? Porque no hay que dejar los clásicos, que siempre nos aportan una base rigurosa fuerte, pero no hay que dejar de leer los nuevos, ¿no? Así que siempre hay que ir explorando y viendo qué es lo que vamos encontrando. Enríquez y Samantha Schweblin son de las nuevas generadoras de nuevos títulos y de mucha venta, ¿no? Nico dice, aparte del encuadre, ¿se puede hacer similitudes televisivas a ver así como datos de color? Podés encuadrarlo, insisto, desde Bakhtin, estoy muy con Bakhtin últimamente. Como los, ¿cómo le llama él? Géneros simples se utilizan para la literatura. Entonces, eso que podría ser un género simple como un diálogo de televisión, se literaturiza. Así que no es tanto un dato de color, ¿eh? Podrías hacer todo un análisis a partir de eso, Nico. Así que bueno. Bueno, chicos, voy dejándolos, me quedan pocos minutos. Yo les voy a enviar este último archivo que vimos acá para que tengan las fechas. Recuerden que las fechas son tentativas hasta que las confirme el instituto. Y bueno, espero que les haya servido esta videoconferencia, tanto como para guiarnos en el primer avance de la monografía. Después yo siempre les leo y les voy dando nuevas devoluciones, ¿sí? Y tengan paciencia porque la escritura académica no se logra de un día para el otro. Buen fin de semana para ustedes, que lo pasen lindo, disfruten que hoy por ahí está medio nublado, pero va a estar bien los que están en Buenos Aires, los que no, si les toca un día soleado, salgan a pasear. Descansen un poquito antes de abordar la monografía. Gracias por haber asistido. Hoy creo que ya no nos vemos en ninguna otra videoconferencia. Un gusto y un placer haber estado en este año con ustedes a través de estas videoconferencias, ¿eh? Se me pasó por alto que es la última que tenemos, así que un placer haber estado y espero seguir viéndolos o en los pasillos del Mallea o a través de la monografía y en el examen final. Nos vemos ahí todos, ¿sí? Bueno, éxitos, empiecen a escribir, no le tengan miedo a la página en blanco.